Buenas noches a todos. A veces empezamos un poquito más tarde debido a que hay otro grupo anterior, una disculpa, pero ya estamos aquí. El tema de hoy es la astrología hermética, el signo de Capricornio. Justamente estamos en la temporada que ya vamos a entrar en Capricornio. Aquí lo vemos el 21 de diciembre, es una época también navideña. No es casual que este signo está justamente relacionado a esta época. Esto resulta también interesante. Y bueno, como hemos estado ya dando este curso, siempre recordar que los signos, en la forma en que los estamos estudiando, no es una determinación psicológica ni un patrón de cómo son las personas, sino que estos 12 signos los tenemos en cada una de nuestras diferentes partes de nuestro cuerpo físico y más influenciado obviamente sobre la fecha en la que nacimos asignada pues a ese calendario astrológico, ¿no? Capricornio, podemos pasar a la siguiente, se menciona que está regido pues por el metal, el plomo, pero el plomo en su parte líquida, vamos a hablarlo luego porque es el que rige, también como vemos aquí, en la parte de las rodillas y la piel, debido a que es el líquido de este amniótico, que es el de las rodillas. El líquido de las rodillas es como, digamos, como el plomo, por eso está en relación, luego explicaremos. La piedra es el ónix, color negro, el elemento la tierra y el planeta es obviamente Saturno. Aquí recordamos que Capricornio, aunque no es un signo como la misma lámina lo vemos muy bonito, a veces me recuerdo que personas me decían, ay, es que yo soy de signo Capricornio, pero caramba, qué fea es la lámina de Capricornio, ¿no? Porque es una cabrita, ¿no? Tiene mucha simbología, está relacionado Capricornio a la muerte, Saturno es el regente de la muerte, y la muerte nos da mucha enseñanza. También, como hace un momento les mencionaba, también está relacionado a las fechas de la Navidad. Podemos pasar a la siguiente. Según los mesopotámicos, siempre Capricornio marcaba el nacimiento de un nuevo año cuando el Sol está más lejos. Y donde el Sol se encuentra al punto más alejado, al sur del Ecuador, en el solsticio de diciembre. Esto nos recuerda siempre las enseñanzas y que no han sido únicas en la cultura, por ejemplo, cristiana, sino que siempre se ha mencionado esto, ¿no? En esta época es cuando nacen los grandes hombres, como un Cristo, o entre los mesopotámicos un Mitra. También nace en esta época un Hermes, un Zeus, un Apolo, un Dionisio, es decir, son fechas especiales, hay una magia, la magia de esa oscuridad de donde nace la luz. Cuando más lejos está el sol, nace el Cristo. El Cristo no solamente como ahora que estamos también en épocas de Navidad, no solo como el Cristo histórico, sino como el Cristo íntimo, particular de cada uno de nosotros, ¿no? Y estos misterios del Cristo solo los podríamos entender si empezamos a descubrir cuáles son los misterios del alma, los misterios del íntimo particular de cada uno y el trabajo que necesitamos realizar dentro de cada uno de nosotros. Y claro que está lleno de simbología, está lleno de enseñanza, está también lleno de esperanza. Por eso imagínense Capricornio, podríamos decir que es el signo de la esperanza, porque si para nosotros esperamos todo el año la Navidad como la esperanza del niño Dios que nos va a traer los regalos,
¿Qué significa esos regalos, esas virtudes, esos dones? Pero también nace en una noche oscura, no tienen un lugar donde nacer, nace incluso rodeado de animales. ¿Qué significa? Que en esa búsqueda espiritual, cuando a veces más aparentemente estamos alejados de la luz, es cuando llega la ayuda. Esto también en nuestra vida íntima, personal. Y Capricornio viene a representar justamente esa ayuda en los momentos más difíciles, porque como iremos viendo también, Capricornio, aunque tiene aspectos no muy positivos, tiene también aspectos muy representativos y de gran ayuda interna, que están directamente conectados con nuestro Padre, con nuestro íntimo particular. Pero claro, tendríamos que hacer como una introducción a los misterios del ser, ¿no? A esos misterios en donde la madre de todo lo creado da una nueva vida, porque es la Virgen la que nos da la esperanza. No se olviden ustedes, la Navidad, ¿quién nos da la esperanza? Pues justamente la Virgen María, que es la madre de quien viene a traer un gran mensaje, que es el Cordero de Dios que redime el pecado del mundo. Entonces imagínense lo importante que es la Virgen o la Madre. Hay algunas culturas que desafortunadamente esto no lo han entendido y han tratado a la mujer primero como la Eva del pecado, después como nada más un accesorio, podríamos decir. Y se han olvidado que la divinidad es padre-madre y que ella se desdobla del Padre para que nazca el Hijo. Esto también es muy interesante. Pero nosotros hemos ido en contra de la Madre y al hacer esto no nos hemos dado cuenta que hemos matado al Hijo, porque no puede venir el Hijo sino es a través de esa Virgen, de esa Madre. Por eso se dice que espiritualmente nosotros necesitamos un nuevo nacimiento. Hemos nacido del cuerpo, de la carne, pero ahora, y tenemos un cuerpo físico, ahora necesitamos un segundo nacimiento que es conocido como el nacimiento segundo, que es el nacimiento espiritual. Y este viene en Capricornio, no es por casualidad. Capricornio representa la parte oscura, el frío del invierno, representa también la muerte. No puede haber un nacimiento si no hay un cambio en nosotros. Y ese cambio no se puede dar en la humanidad ni en el hombre, si no es a través, podemos pasar a la siguiente slide, a través de nuestra madre. Porque ella es la que gesta la vida. Pero no puede venir la vida si no hay muerte. Es interesante. Por eso aquellas culturas, religiones, filosofías que se han olvidado de la madre, se han ido en contra de Dios mismo, ¿no? Cuando hemos querido buscar la culpa del mal o representar la culpa del mal en el aspecto femenino, no hemos entendido que el aspecto del pecado o el aspecto del error no está en la mujer, ni tampoco está en el hombre, está dentro de cada uno de nosotros, que tiene una simbología. Eso es cierto, porque claro está, según las Sagradas Escrituras y la Biblia y el Testamento, dicen, bueno, es que la mujer tentó al hombre. Sí, pero el hombre gustoso se comió también la manzana, ¿no? Entonces, qué fácil es, muchas veces en nuestra vida hacemos lo mismo. No, yo soy así por culpa de. Es que la vida me hizo así. Yo soy ladrón porque pues no tenía de qué vivir. ¿Acaso así no se justifican pues tantos y tantos crímenes, etcétera? En uno está la decisión. Es una simbología. Pero claro, desafortunadamente hoy en día tomamos mucho a nuestra conveniencia o a la letra muerta. Y cuando así lo hacemos, caemos en estos garrafales y terribles errores, ¿no? En donde
pues hemos vivido siglos de oscurantismo, donde la mujer fue perseguida y quemada porque decían que eran brujas, porque claro, defendían en aquellos tiempos donde las religiones antiguas fueron tachadas de paganismo porque no interesaban, y fue la época más, diríamos, oscura en las cuestiones de las religiones y filosofías, ¿no? Hoy en día está todo más abierto, tanto para lo bueno como para lo malo, y ya hay la libertad de poder hablar estos temas y, claro, poder de alguna manera develar o discernir un poco más en profundidad. Por eso este signo que estamos tratando la noche de hoy de Capricornio nos lleva a la reflexión a los misterios del ser directamente, porque Saturno es el que contiene la sabiduría. Saturno contiene, Júpiter contiene los misterios de la vida y de la muerte, porque es el que vemos representado como a veces, no lo dejamos aquí todavía, como una guadaña, ¿no? Y representa esos grandes misterios. ¿Cuáles son estos misterios crísticos o los misterios del íntimo, los misterios de la Navidad? ¿Cuál es la finalidad de la Navidad? ¿Cuál es la finalidad del signo de Capricornio que pasa el momento más difícil? Porque Capricornio es muy sacrificado, sufre mucho en su vida, es muy sacrificado porque ese es el proceso de la iniciación, el sacrificio, la renuncia, el cambio. Muchas veces nosotros buscamos en la vida lo fácil. Se dice por ahí el dinero fácil, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo al mayor beneficio. Caímos en ese egoísmo y hoy en día ese es el resultado de la humanidad. El caos y el desequilibrio económico y la desigualdad social que vivimos está fundamentada en esto, ¿no? Por eso se hace muy interesante cada uno de los 12 signos. Hoy estudiando Capricornio se nos hace en este aspecto, coincidiendo en las fechas de Navidad, profundizar un poco más estos misterios crísticos, ¿no? El misterio del ser, porque cada uno tiene un ser. Alguien dice, es que todos tenemos un alma. Vamos a profundizar. Quizás hoy no vamos a hablar de los misterios de la Cábala, ni del árbol sefirótico, del árbol de la vida, porque sería muy extenso. Por ahí en algunas conferencias ya se ha mencionado, pero sí vamos a hablar, se hace necesario hablar de estos misterios del ser. ¿Qué es el ser? Es el padre y madre dentro de nosotros, del cual se desdobla, se dice que es hermafrodita, se desdobla nuestra madre para dar el nacimiento al hijo. Y a su vez tiene que venir a encarnarse en el hombre para poderlo salvar. Pero no nos vayamos todavía a estos misterios. El Cristo que viene a través de la Virgen, de la Madre, necesita que reconstruyamos como un San Francisco de Asís nuestro templo. Nosotros tenemos o deberíamos de tener encarnada dos almas, lo que es el alma humana y el alma divina. Tenemos dos almas. Yo pensé que solo tenía un alma. Bueno, es que ni alma tenemos. ¿Cómo? ¿No tenemos alma? Esto a algunos les va a chocar, ¿no? Acuérdense, siempre lo repetimos, como decía el mismo Jesús el Cristo. Hay que encarnar nuestra alma. Hay que buscar al alma. En paciencia poseeréis vuestras almas, así decía el venerable Maestro Jesús el Cristo. En paciencia poseeréis vuestras almas, quiere decir que no la poseemos. Hay que fusionarnos con el alma, y son dos. Imagínense, nosotros tenemos un alma que es femenina, que es el alma divina, y otra que es un alma humana, que es masculina. Pero de esa alma humana, que ni siquiera tenemos, se desprendió lo que conocemos la esencia, que es la que está dentro de cada uno de nosotros. Imagínense ustedes, la mónada, el ser, se desdobla en diferentes partes
para realizarse a sí mismo, para conocerse a sí mismo. Dos partes importantísimas, repito, es esta del alma humana y el alma divina. Y entonces el alma humana, para realizarse a sí misma, manda una esencia, que somos nosotros, y para empeorar el asunto, si se puede decir de una manera amable, esa pequeña fracción de esencia del alma humana, porque no está completa, aquí está fraccionada y atrapada por el ego. Es decir, si ya por sí es una pequeña parte, además está perdida entre lo que es el ego, ¿no? Y eso es lo que nos tiene aquí atrapados en este mundo de dolor, de lágrimas, en el que pequeñas alegrías y pequeños dolores, o grandes alegrías. Y vivimos en el transitar de la existencia. Y este signo del día de hoy nos va a enseñar justamente este trabajo, con una parte muy difícil. Todos queremos nada más ver lo bueno y ser positivos. Y es necesario, hay que hacerlo así, no lo negamos. Pero no podemos conquistar lo perdido o realizarnos a nosotros mismos si no eliminamos de nosotros las causas y los errores que las originan. Decía un gran sabio, cuanto más me doy cuenta que menos sé, más sé. Pero uno cree que cuanto más sé, ya lo sé todo. Es decir, cuanto más me doy cuenta que menos sé, más aprendo. En pocas palabras. Pero nosotros tantito sabemos algo y ya nos sentimos muy llenos de sabiduría, muy capaces, porque a lo mejor ya estudiamos y tuvimos una carrera, ya tuvimos una experiencia y nos creemos ahora que sí, como se dice, como sábelo todos. Por ahí, como decía Aristipo, que para demostrar su humildad se vistió de harapos. Y le dijeron a Aristipo, pues a través de los agujeros de tus vestimentas se ve tu vanidad, tu orgullo, ¿no? Muchas veces nos volvemos como muy místicos, inclusive dentro de estos estudios o de la espiritualidad, y queremos demostrarlo a los demás. Mira, estoy meditando, soy una persona tranquila, serena, pero estamos llenos de orgullo, de vanidad. Pero si alguien nos dijera, oh fulanito de tal, a través de tu falsa humildad se ve tu tremendo orgullo, nos sentiríamos heridos en lo más profundo de nuestro amor propio. Y esto a veces me gusta muchas veces repetirlo y contarlo tantas veces como sea necesario. Cuando San Francisco de Asís pues es invitado por San Bernardo, que era uno de sus discípulos, pero que todavía no lo era, y quería San Bernardo, que había sido un buen amigo, pues saber por qué San Francisco había dejado su vida de dinero, de grandes opulencias, por la pobreza y por los pobres, ¿no? Y entonces lo invita a su casa y San Francisco pues se mostró de la forma más normal posible. Y le dejó su cama a San Bernardo para que durmiera y San Francisco se fue y se durmió como si nada. Entonces San Bernardo dijo, voy a ver qué hace, pero San Francisco se quedó durmiendo y hasta que no se dio cuenta, creyendo que estaba durmiendo San Bernardo, él se bajó de la cama y se puso a orar, se puso a hacer sus penitencias, pero sin que nadie lo viera. San Bernardo sigilosamente se asomó, miró, dijo, realmente es un hombre de fe, y se volvió su discípulo, ¿no? Esto nos vuelve a enseñar cuántas veces nosotros queremos demostrar en nuestra falsa humildad nuestras vanidades, incluso hasta espirituales, ¿no? Y este es el camino que cuesta muchas veces recorrer, el camino de ese cambio, de la muerte. Hay que comprender que tenemos que reconquistar a esa alma humana, porque esa alma humana tiene que casarse con su alma divina, y esas son las bodas del alma.
que a veces hemos escuchado, que ha sido representada a través de las bodas que hoy en una iglesia se representa con ese desposorio, etcétera, etcétera, viene de esa tradición antigua, de un trabajo interior. Reconquistar lo perdido, básicamente. Podríamos decir el trabajo de la iniciación espiritual o desarrollo místico es reconquistar lo perdido, encarnarlo, intensificarlo y compartirlo a los demás, ¿no? Y por eso se dice que esa mónada dentro de nosotros está formado por miles de gérmenes vitales que dan forma a la vida en sus diferentes expresiones, humana, animal, etc. Es decir, todos somos hijos de Dios, así se nos dice. O cuando uno golpea o maltrata a un animal, dicen no lo golpes porque es una criatura de Dios, porque todos tienen gérmenes de vida de esas mónadas de Dios. Lo que no entendemos nosotros es que esas mónadas tienen que realizarse a sí mismas. Y en nuestro caso particular de todos, en los seres humanos, nuestro problema es que estamos compuestos de esos átomos también de Dios, pero también de esos átomos del ego o del enemigo secreto que llevamos, que es el ego mismo dentro de nosotros, que él va a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Si yo quiero trabajar sobre mí mismo, él va a decir, no tengo tiempo. Si yo quiero transmutar mis energías, él dirá, mira qué placentero es la lujuria, las pasiones y los deseos. Si yo quiero tener tiempo para mi vida interior, él me va a decir, es que no tengo tiempo, es más importante el trabajo, es más importante el dinero, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos enseña este signo astrológico cuando lo trabajamos de forma correcta o cuando no se sabe trabajar de forma correcta, se vuelve egoísta, solo pensando en el dinero y en sí mismo, ¿no? Esto es lo que tenemos que aprender porque nos enseñaría justamente a trabajar Capricornio con los átomos del Padre. ¿Cuál es el átomo del Padre? El átomo de la verdad. ¿Qué es la verdad? Es lo desconocido de momento en momento. La verdad no es lo que unos digan o no me digan, es lo que yo tengo que descubrir por mí mismo de momento en momento, a través, obviamente, de la muerte. Son 3 aspectos de la muerte. Ya los hemos mencionado en algunas ocasiones, en algunas conferencias se nos habla que hay 3 tipos de muerte. La que todos conocemos más comúnmente es la muerte física. ¿Qué pasa cuando morimos? Es una suma y es una resta de quebrados. Capricornio nos enseña los misterios de la muerte. Supuestamente, esos elementos vitales entran a una nueva ecuación y se desprenden de nuestro cuerpo, el cuerpo se queda, se desintegra, la personalidad o lo que nosotros conocemos como el carácter de una persona se tiene que desintegrar con la muerte, con el tiempo. ¿Y qué pasa con esa esencia? ¿Y qué pasa con los defectos? Los defectos psicológicos y la esencia se van a la 5ª dimensión. Esa 5ª dimensión tiene que pasar un proceso. Se dice que puede haber una liberación intermedia cuando hemos hecho un trabajo sobre nosotros mismos, en el que no hemos alcanzado todavía la liberación final, pero hemos hecho un trabajo sobre nosotros mismos, hemos trabajado a la conciencia, como decíamos, hemos trabajado para crear alma en nosotros y se nos dan unas vacaciones, podríamos decir, esa esencia pasa un proceso en el que espera a un nuevo retorno, pero recibe una ayuda, un impulso espiritual. Eso es lo que en algunas religiones se conocen como los cielos. Claro, decir que porque yo soy de tal religión, porque proceso
tales hábitos, porque sigo a ciertos mandatarios de las religiones, ya me he ganado el cielo, sería exagerar, ¿no? Como también sería exagerar que alguien no ha hecho un trabajo sobre sí mismo y, como veremos después, se vaya a lo que son los infiernos eternamente, ni tanto ni lo uno ni lo otro. Pero sí hay cierto punto de verdad de las cuales, de estas mismas, pues se han utilizado por ignorancia o por conveniencia, ¿no? Para entregar un mensaje o entregar una filosofía, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que después de la muerte podemos recibir esta ayuda, aquellos que han realizado un trabajo, aquellos que no han hecho nada sobre sí mismos, tendrán que nuevamente regresar a una nueva encarnación. Esto lo mencionábamos en Libra, ¿no? Lo de la evolución y de la involución. Y aquellos que ya no tienen más oportunidades, como veremos que es en el tercer o el segundo tipo de muerte, que es la muerte segunda. Se muere el cuerpo físico, se nos dan nuevas oportunidades. Se nos acaban las 108 vidas, tendremos que ingresar al mundo de Proserpina, a los mundos infiernos. La madre vida nos da la oportunidad de un nuevo cuerpo. La madre muerte nos lo quita para pasar a un nuevo proceso, recapitular se supone que cuando uno muere recapitula su vida para enmendar nuestros errores en una próxima oportunidad. Pero si no hemos hecho, ahora sí, la tarea, como debería de ser, hemos enfrascado a la esencia que es parte del alma humana, que no se ha podido realizar, la mónada no se ha podido realizar. La mónada dice, necesito rescatar lo que se perdió en esa creación humana. Y entonces esta parte de Proserpina, que es la otra cara de la madre, tiene que trabajar a la esencia en los mundos, vamos a decir, minerales sumergidos de la tierra, conocido como mundos infiernos, para que a través de muchos años, cientos o miles de años, de acuerdo a nuestros errores, poder extraer a la pobre conciencia que quedó ahí atrapada entre el ego, entre esos átomos negativos. Si hay un átomo del ser, hay un átomo también del diablo o de Satán que está en los infiernos, atrapando a las almas, engañándolas, seduciéndolas, que es lo más fácil. Porque si algo también enseña Capricornio, y esto es el misterio del fuego. Si ustedes, vamos a pasar a la siguiente, observan que este es el misterio del nacimiento segundo. Pues vamos a pasar al siguiente. Al anterior entonces, perdón. Estos misterios de crear al hombre auténtico nacen justamente de los misterios del fuego en su parte al principio en bruto, cuando no hemos trabajado lo denso que tenemos en nuestro interior, nos convertimos justamente en esa parte que representa al Capricornio, que es como una cabra en su parte inferior más instintiva. Y ahí vienen los mitos antiguos. Ahora sí podemos pasar al mito griego. El mito de Capricornio es interesante porque cada mito tiene una enseñanza, una simbología. Según los griegos, Capricornio está simbolizado como un dios
que se llamaba Pan. Y esto nos recuerda a Peter Pan, el que toca la flauta de Pan, esta que es la flauta travesera. Pan es un dios que es como un sátiro, es mitad cabra, y patas de animal, y se representa como la parte más instintiva, lujurioso, embaucador, etcétera, etcétera, en su aspecto inferior. Esta es la representación de este dios, y cuando es atacado, se dicen los dioses del Olimpo, cuando son atacados por Tifón, este dios huye al mar, se introduce en el mar y se convierte, se quería convertir en un pez, pero no se puede convertir en un pez, se convierte medio en pez y queda, como vemos aquí en la constelación, como carnero en la parte superior y como pez en la parte inferior. Esto es algo interesante. Y una vez regresa, una vez que él ve que supuestamente, aparentemente ha pasado el peligro, aleja a Tifón, que destruye, desmiembra a Zeus con el canto de su flauta, de tal manera que así permite que Mercurio recomponga los órganos de Zeus, que había destruido sus órganos creadores, los órganos sexuales de Zeus. Esto es algo todo muy simbólico. Y entre Mercurio y entre Pan logran restablecer a Zeus, por lo cual es recompensado Pan y es puesto en la constelación de Capricornio. Bueno, esto nos viene a recordar primero el trabajo con las aguas de la vida, que es justamente hay que arrojarse al agua, a trabajar con las aguas. Por eso la parte más instintiva se convierte en pescado. Tienes que tocar la flauta para ahuyentar el mal. ¿Qué es tocar esa flauta travesera? Ascender. La flauta representa justamente nuestra columna vertebral. Ascender a la serpiente por nuestra columna. Trabajar con el Mercurio, que es Hermes. Y restaurar los órganos creadores de Zeus. Así reconstruimos al Padre. Así llegamos a la mónada, al íntimo. Porque todo este trabajo es reconstruir desde esa esencia en la que nosotros somos esa esencia. Tenemos que crear alma humana para que luego nuestra alma humana se case con el alma divina y fusionados alma humana y alma divina realizan al Padre Madre. Y así es como trabajamos con los átomos crísticos. Es por eso la Navidad. El niño Dios solo puede nacer en el hombre, y el hombre solo puede nacer del trabajo de las aguas, de la transmutación de la alquimia a través de las iniciaciones de misterios mayores. Y esto solo puede llegar cuando el aspirante a este trabajo ha pasado por los misterios menores, ha encontrado el conocimiento, se ha dedicado, ha dejado al sátiro, ha dejado a ese Capricornio inferior, se ha introducido en las aguas de la transmutación de la vida, ha tocado la flauta, ha trabajado en los misterios del gran arcano y a través del mercurio transmutado ha extraído el mercurio de la filosofía, ha creado la piedra filosofal, es decir, los cuerpos superiores del ser. Y al crear estos cuerpos ha creado al hombre, y en ese momento viene la iniciación, conocida como la iniciación venusta, donde se nos permite que venga a través de la Virgen el nacimiento del niño Dios en el corazón del hombre, pero solo el hombre que se ha creado a sí mismo a través de los cuerpos superiores del ser. Entonces imagínense qué maravilloso signo de Capricornio lo que nos está enseñando, ¿no?, en la Navidad.
Pero todos estos misterios no se pueden realizar si no sabemos trabajar con el anciano de los días, es decir, con este aspecto de la muerte. Habíamos dicho que son 3 aspectos de la muerte. La muerte física, luego viene lo que sería la muerte psicológica, segundo aspecto, que nos permite la realización íntima del hombre. Y el tercer tipo de muerte, o la muerte segunda, que es la que tendríamos que evitar a toda costa, que es ingresar al reino de Proserpina, que es el mundo sumergido de los mundos infiernos, ¿no? Entonces, todo esto nos enseña un trabajo maravilloso, ¿no? Un trabajo que hay que realizar con nuestra mónada. Es decir, hay que trabajar a nuestra conciencia. La evolución y la involución, como explicábamos en Libra, después de un proceso de evolución viene un proceso de involución, inevitablemente. Todas nuestras deudas, todos nuestros errores, tarde o temprano, tienen que ser pagados. Si es cierto, yo me puedo arrepentir, si es cierto, yo puedo cambiar, pero todo tiene un precio. Y el precio es que perdemos parte de esa esencia entre nuestros defectos. Necesitamos recuperar esos átomos de la conciencia que están atrapados en el enemigo secreto, que es nuestro propio ego, el que está en contra de toda realización. Son misterios, los misterios de la luz los encuentras en la oscuridad. Por ello, nos recuerda también que esta cabra nos recuerda al Bafometo, por el cual fueron perseguidos los templarios y asesinados los cátaros en la época medieval y en la época de la Inquisición. Porque los misterios de la energía sexual son los que encierran justamente a Pan. Pan viene a representar la música que hay que saber tocar en la flauta. ¿Cuál es esa música? Son 7 notas, son 7 chakras. Es la transmutación de Mercurio a través de esas 2 serpientes que tienen que estar enroscadas en nuestra columna vertebral. Entonces estos son misterios maravillosos y al mismo tiempo son misterios que han ocasionado no entender, ¿no? Una cosa es el Lucifer y otra cosa es el diablo. Una cosa es el tentador y otra cosa es la tentación cuando caemos en el error. Y esto es lo que ha ocasionado mucha confusión. Nosotros vivimos confundiendo a la tentación con el mal. Este Bafometo es el entrenador que nos pone a prueba para que busquemos la luz. Cuando nosotros no sabemos trabajar con el tentador y caemos en el error, creamos oscuridad. Cuando nosotros sabemos vencer las tentaciones, creamos luz, creamos alma. La misión del Bafometo es trabajar con la tentación y con el fuego. Si no sabemos trabajar con el fuego se vuelve tinieblas. Si sabemos trabajar con el fuego se vuelve luz y sabiduría. Alguien diría, es malo el fuego, hay que destruirlo. Si tú destruyes el fuego, destruyes a Dios, destruyes los átomos de Dios, de los cuales están encerrados buscando ser liberados. Entonces todas las religiones, imagínense que se han ido en contra de estos misterios, se han ido en contra de Dios mismo, o aquellos que se han ido en contra de la mujer porque la mujer es el fruto del pecado, se han ido en contra también de Dios mismo. Son escuelas de oscurantismo, escuelas negras, que no quieren que nos liberemos. Con la misma enseñanza que podríamos decir
podríamos ser liberados, hoy en día esa misma enseñanza la han usado, la han torcido y la están usando en contra de la humanidad, porque está incompleta. Entonces, si tú enseñas la Biblia, enseñas la enseñanza de Jesús, pero no enseñas o enseñanzas de Mahoma o enseñanzas de cualquier otra religiones, pero si no enseñas los misterios del fuego, es una religión gris que al final se vuelve negra, porque todo misterio está fundamentado en el fuego, en estos átomos crísticos. Por eso Capricornio nos viene a recordar a trabajar justamente con esto que estamos mencionando. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Vamos a mencionar un poco del signo de Capricornio, algunos aspectos que tendríamos que trabajar. Son en su aspecto positivo, son personas muy responsables, prácticos. De hecho, su practicidad les ayuda mucho a salir de los mayores problemas de su vida. Realizan viajes, a veces cortos, pero muchos. Son muy trabajadores y tienen un gran sentido del deber, muy responsables, nuevamente. En su aspecto negativo podríamos conocerlos como pesimistas. Se dice que Capricornio siempre está viendo el lado malo, ¿no? Son sufridos en el amor, muy preocupados por el dinero, se vuelven egoístas. Y de Capricornio también se dice que son caprichornio, ¿no? Son caprichosos, solo con lo suyo, les gusta lo suyo, ¿no? Bueno, nuevamente decimos, cada signo tiene un aspecto que puede desarrollar y un aspecto que tiene que trabajar, ¿no? Básicamente esto nos puede ayudar muchísimo justamente para ver del signo zodiacal que tengo que trabajar. Podemos pasar a la siguiente. Y aquí en esta lámina pues vemos aquí varias representaciones muy interesantes. En la parte inferior pues vemos a lo que es la representación de Cronos, que es este de aquí, en la cueva, con el tiempo en la mano, que es como, creo que en la parte de la derecha se ve un poco mejor, que está sosteniendo el reloj del tiempo. El tiempo siempre va en contra nuestra, a no ser que sepamos trabajar. Si uno sabe morir, sabe vivir. Se aprende más de la muerte que de la vida. Entonces nos está enseñando a morir. Cronos nos dice, yo en el momento que tú naces, yo ya te he ganado, porque tú vas a morir. Entonces es una lucha contra la muerte. ¿Cómo le gano a la muerte? Con la misma muerte. Si queremos ganar a la muerte, hay que ganarle con la misma muerte. Este cuerpo lo dejaremos, pero nosotros si aprendemos a morir día tras día, nos realizamos como mónadas. ¿Qué otros símbolos aquí nos parecen muy interesantes? Del lado superior hay un niño que se presenta al Hércules en pequeño, aplastando con el pie izquierdo a un cocodrilo. En su mano izquierda también lleva una serpiente y creo que en la derecha tiene un escorpión. Obviamente es el trabajo definitivamente con la muerte del ego. Es una lámina fuerte, ¿no? Uno lo ve y dice, ay caray, pues no sé, Leo se ve más bonito, o Tauro, pues qué bonito se ve la vaquita, y así, ¿no? Pero como que todo es sombrío, ¿no? Inclusive pues el macho cabrío, que es esta cabra, está muy, los cuernos, es muy imponente, nos recuerda en algunas ocasiones a ese tifón Bafometo, ¿no? Que representa justamente con los misterios del sexo. El sexo no se puede reprimir, tampoco podemos dejar que libre la sexualidad a las pasiones y a los deseos. Hay que saber trabajar con el Capricornio superior, que es el que vuelve su parte inferior, sus patas inferiores las vuelve un pescado.
la cola de un pez. Es la transmutación. Es algo que la humanidad nos trae, como quien dice, de cabeza, ¿no? La sexualidad. Porque justamente en los órganos creadores están los átomos crísticos. Esto parecería contradictorio, pero sí. En los órganos creadores están los átomos crísticos con la posibilidad de ser salvados. Cuando se transmuta el plomo, que representa también el signo de Capricornio, en el mercurio, que es la sabiduría, que es liberar la energía sexual en forma superior, no dejándonos llevar por las pasiones. Entonces liberamos el fuego en forma de luz. Pero cuando nosotros, y ahí está lo grave, derrochamos esa energía, entra en la humanidad lo que es la fornicación, libera a la serpiente Proserpina, que esos átomos del enemigo secreto nos atan a los átomos inferiores de los mundos sumergidos de la naturaleza. No quieren que por nada del mundo nosotros realicemos a la mónada. Se dice que el demonio es Dios a la inversa. Todos estos misterios no se han comprendido. Nosotros no podemos realizar este trabajo porque es un buen trabajo y porque yo no soy mala persona. Es que no hay ni bueno ni malo, aunque en términos de la vida podríamos catalogar muchas cosas así. Muchas veces decimos que bueno es lo que me conviene y vano lo que no me gusta, ¿no? Así antes habían códigos morales que eran penados y ahora resulta que son aceptados, inclusive si no son aceptados hasta corres el riesgo de que te metan en la cárcel, ¿no? O sea, contradicciones morales terribles. Esto lo que nos enseña no es en sí las contradicciones, que lo bueno y lo malo se vuelve muy relativo. Nosotros necesitamos liberar conciencia. Necesitamos liberarnos de ese demonio que llamamos ego, de esos átomos del enemigo secreto que quieren hacer siempre lo contrario al desarrollo interior, a fusionarme con mi alma humana y mi alma divina. Y esto está justamente en el punto más difícil, que es, como vemos aquí, en esta caverna, en lo oscuro. De la oscuridad tenemos que sacar la luz. Y ese fuego se encuentra encerrado en nuestros órganos creadores. Por eso se representa a este macho cabrío, a esta cabra, justamente ahí. Entonces, un Capricornio, si no sabe trabajar con los misterios del sexo, normalmente comete errores muy graves en el aspecto de la sexualidad. Errores contra el Espíritu Santo, errores contra sí mismo, porque no sabe trabajar, igual que un escorpión, con su fuego interno. Entonces, veamos que aquí tiene todo el poder, reside, podríamos decir, en Capricornio, porque es el que tiene el poder también de la Navidad, justo es en esa fecha. Es el nacimiento del niño Dios, como Aries, que es el inicio, y Capricornio, que es el 10º signo del zodiaco. Entonces nosotros recomendamos, o de alguna forma invitamos a todos, aunque no seamos del signo de Capricornio, trabajar con la muerte. De la muerte aprendemos mucho. No seamos tan vanidosos, porque muchas veces esa vanidad la tenemos hasta en nuestra espiritualidad. Queremos demostrar que somos muy correctos, nos vestimos muy bien, está bien. Nos paramos y parecemos personas muy
cordiales, muy buenas gentes, qué bueno. Pero si no morimos, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Como decía el mismo Jesús, en sepulcros blanqueados, en fariseos, bellos, hermosos por fuera, llenos de inmundicia por dentro. Sigamos un ejemplo de un San Francisco de Asís, ¿no? No queramos demostrar nuestra santidad a nadie, pasemos desapercibidos, seamos como cualquier persona, llevemos en lo oculto de nuestro corazón los misterios de la iniciación y mostremos al mundo como personas normales y corrientes. Y realicemos este trabajo de adentro, pero qué difícil vivir en un mundo donde todo es personalidad, en donde todo es apariencia. Qué difícil incluso entregar estas enseñanzas y que pues ante el mundo no somos nada, pero eso sí, queremos mostrar que somos iniciados, que somos muy buenos, hasta les podría dar mi nombre interno y así todo el mundo me seguiría y ya estoy en el misterio de tal montaña, pero les voy a dar 1000 explicaciones por qué les tengo que revelar mi nombre interno, por qué acá, por qué acullá. La mente es la guarida de nuestro peor enemigo secreto, del ego. Justifica todas nuestras acciones. Y es triste decirlo que hoy en día mucho de esto que estoy mencionando es el pan diario de las religiones y filosofías y de la misma gnosis. Da pena decirlo porque pareciera que uno va en contra de lo mismo que uno predica, pero no es así. Si hay que ser honestos, hay que ser honestos. No la gnosis, sino los que a veces entregamos esta enseñanza, podemos caer en todo esto que estamos mencionando y desmerecemos en sí la enseñanza y desanimamos a muchas personas, ¿no? Intentemos ser el mejor ejemplo, no queriendo dar ejemplo de qué tan buena persona soy, sino que los frutos se den por nuestros propios hechos, no porque nos demostremos a nadie. Yo creo que Capricornio nos debe de enseñar mucho la muerte, la humildad, y pues a veces es la parte más difícil porque, repito, en un mundo donde estamos rodeados de la personalidad, en donde tenemos que hablar con voz fuerte, tenemos que decir cómo estás y fíjate, y mira acá, mira acullá, y no, sí se ve que se impone, ¿no? El trabajo está dentro de cada uno de nosotros. Como hace un momento se daba un poquito una plática sobre lo que es el trabajo en grupo. El trabajo está en uno y está en el grupo en donde nos encontramos, para bien o para mal. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿y este grupo es bueno? ¿Y cuál es el mejor grupo? ¿Y dónde tengo yo que trabajar? Donde tú te encuentres, haz tu labor. Practica los 3 factores. Muere sobre ti mismo, que no habrá error. Porque si en ese lugar no tienes que estar, tarde o temprano tú mismo te vas a dar cuenta y buscarás el lugar en donde mejor encuentres para tu paz y desarrollo. Lo que queremos es la libertad del ser. Queremos la autorrealización, la liberación, no solo la intermedia, sino la liberación final. Hay que dejar de engaños y de mentiras a la humanidad. Hay que abrir los ojos que a través del dogma de la evolución nadie se va a liberar. Podemos mejorar, pero el problema es que el ego continúa viviendo, tiene atrapada la conciencia. Mientras no desintegremos al ego, no liberaremos a la conciencia y no podremos crear alma humana. Y si no hay alma humana, no nos podremos desposar con nuestra alma divina. Y si no nos podemos desposar con nuestra alma divina, no podremos realizar a nuestra mónada. En pocas palabras, seguiremos en la ignorancia, en el dolor, en la rueda del samsara, vidas tras vidas tras vidas. Bien, y por último, sí. No nos quería preguntar el significado del personaje desnudo que... Este de acá hemos dicho que es Cronos, el tiempo, y representa la muerte con una guadaña.
¿Sí? Preguntaba también que si cuando se te acaban las 108 vidas, si tienes que ingresar a los infiernos porque es la muerte segunda, si es con mucho dolor también. Pues sí, claro, el dolor es porque tendremos que pasar mucho tiempo desintegrando todos esos defectos. Ya por ahí hemos dado una conferencia sobre los 9 círculos dantescos, en donde se relata un poquito más a detalle todos los padecimientos de esos 9 círculos, ¿no? Y hay una práctica, se dice, de Capricornio, que es usando la imaginación, visualizar un ataúd, de esos de los muertos, y caminar sobre ese ataúd, imaginar que ese ataúd está como que en la zona de nuestras rodillas. Y hay que imaginar cómo sube una energía de la tierra, que es el plomo, pero como un plomo líquido. Y ese plomo, porque en la zona de las rodillas tenemos ese líquido de las rótulas para que se puedan mover, está en relación a ese mercurio, a ese plomo, perdón. Imaginar que nutre todas nuestras articulaciones de las rodillas y de todo nuestro cuerpo. Usando esa imaginación, uno hace esa práctica, ¿no? Y se dice que mueva uno ligeramente, como inclinada las rodillas, las mueve uno hacia un lado y luego hacia el otro. Esta es una práctica de imaginación que podemos hacer, y sobre todo si alguien tuviera problemas en las rodillas, podría hacer esta práctica también, pidiendo, ahora que vamos a estar en el signo astrológico de Capricornio, para que esas energías de la tierra nutran nuestras rodillas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No preguntas? Bueno, pues quedamos así con este signo de Capricornio. Ya quedan menos, 2 más. Completamos los 12 signos, recordando siempre que cada signo no porque no seamos Capricornio no podemos trabajarlo, al contrario, todo esto es lo que nos da ese zodiaco viviente dentro de nosotros, que Capricornio rige en nuestras rodillas, ¿no? Trabajar con la muerte. Les invitamos a todos los que siguen estas conferencias, a los que conocen de la Gnosis y los que por primera vez también la escuchan, puedan, a través de otros videos más anteriores, documentarse un poquito más sobre todo el desarrollo del trabajo psicológico. Que pasen buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.